Bien, pues te encargo las fotos, ¿verdad, Oscar? Vamos a continuar con nuestro tema de la serie de la Carta a los Romanos del apóstol Pablo. Y el día de hoy vamos a ver la parte 20 de este estudio que titulamos Muerte y Liberación. Adelante, Oscar. Para el creyente renacido, la muerte de Cristo significa el reconocimiento absoluto de nuestro fracaso total, pero al mismo tiempo representa la victoria perfecta de su gracia en nuestra vida, así como la liberación espiritual del miserable yugo del pecado. Y vamos a adentrarnos en este punto. Oscar, vamos a leer este pasaje, Tom, que es el pasaje guía de nuestro estudio de hoy. Adelante. Romanos 6, del 6 al 7. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Así es. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Fracaso total. Fracaso total. O sea, ya no puedes ir más bajo que lo más bajo. Es imposible bajar más allá del límite hacia abajo. Y de eso está hablando. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido completamente, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Como morimos en nuestro fracaso absoluto, nos entregamos a la muerte de Cristo, nos identificamos con esa muerte el día que nos convertimos, y el hecho de que nosotros hayamos aceptado la redención de Cristo en nuestra vida, lo que generó fue un nuevo nacimiento, una nueva simiente en nuestro corazón, que comenzó poco a poco a germinar y a manifestar una nueva identidad. En mi vida, hubiera yo soñado en mis épocas de ateo, y además ateo broncudo, porque yo era un ateo que le gustaba contender, era un ateo contencioso, me encantaba, decía yo que iba a convertir en ateos a los cristianos, sobre todo a los católicos o a los que traían un rollo, ¿no? Los testigos de Jehová, los mormones, en fin. Traía yo esta encomienda personal en mi vida. Jamás iba a imaginar que yo iba a estar un día predicando el Evangelio. O sea, el hecho de que yo esté aquí solamente pudo haber sido porque Dios sí existe y porque hizo un cambio absoluto en mi vida. Un cambio que a mí me demostró que Cristo verdaderamente estaba en mi corazón. ¿Cómo lo hizo? El día que yo volví a nacer, el día que yo le pedí perdón por mis pecados, cambió mi corazón. De pronto, toda la carga que yo tenía en la espalda de pecados y de cuentas pendientes que sabía que tenía que dar, se cayeron. Me sentí ligero. De pronto creí que flotaba. Cristo había entrado a mi vida. Así es que hoy vamos a ver precisamente este pasaje y lo que significa en esencia lo que estamos leyendo. Adelante, Oscar. En el estudio de hoy profundizaremos en 3 verdades fundamentales de la muerte de Cristo. Número 1, esclavos del pecado. Número 2, la muerte en Cristo, que significa la deuda pagada. Número 3, libertados del pecado, liberados del pecado. Así es. Vamos entonces a entrar en nuestro primer tema, que habla de la esclavitud
del pecado. Adelante, Oscar. Adelante. Tom. Romanos 6, 16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Bueno, aquí está claro. Todos sin excepción, de una u otra forma, hemos sido esclavos del pecado. Adelante, Oscar. Jesús sentenció de forma tajante que todo aquel que ha pecado es esclavo del estado de pecado. No existe persona alguna que no haya pecado, por lo que esta sentencia involucra a toda la humanidad. Todos somos o hemos sido esclavos del pecado. Desde tiempos inmemorables, el ser humano se ha resistido a la amorosa gracia de Dios en un permanente intento por alcanzar la felicidad y plenitud sin Dios, defendiendo su vida en el pecado y alejando completamente a Dios de sí. Sin embargo, nunca ha faltado una generación de creyentes fieles que en las etapas más oscuras de la historia han persistido en anunciar que el reino de los cielos se ha acercado por medio del plan de salvación de Cristo que se encuentra detallado con toda claridad en la Escritura. Siguiente, Oscar. Tom. Juan 8, 34. Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Exacto. Siguiente. Tom. Romanos 5, 20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Siempre que el pecado ha abundado, la gracia siempre sobreabunda. Cuando hay una situación terrible en el mundo, Dios multiplica a los creyentes y multiplica la gracia de los creyentes. ¿Por qué? Porque Él tiene el anhelo de salvar a una humanidad ciega y loca. Siguiente. Tom. Romanos 11, 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Así es, en cualquier tiempo. Oscar, vamos a ver la gran persecución, año 303 al 313. Hartos los romanos del enorme avance del cristianismo, Diocleciano decide llevar a cabo una implacable persecución para eliminarlos, pero con cada muerte hay nuevas conversiones. El futuro emperador Constantino participa en esta sangrienta masacre y queda marcado de por vida. El mundo cambió para siempre. Constantino, ya emperador, se autoproclama cristiano y establece el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Así es. Justo cuando los romanos estaban perseguidos y fueron masacrados como nunca, Dios cambió la jugada y Constantino decretó que la nueva religión del Imperio Romano era la cristiana. Claro, se detuvo la persecución, sí, definitivamente, sobre todo esa persecución. Luego empezó otra, ¿no? Entre los verdaderos cristianos y los cristianos que querían que la iglesia fuera gobernada por el emperador. Siguiente. La Armada Invencible, 1558 a 1588, en un intento por aniquilar la influencia de los cristianos protestantes en los Países Bajos y en toda la región del noreste de Europa, el rey Felipe II de España procuró una alianza con Inglaterra, pero al no prosperar, se convirtió en una obsesión que derivó en un ataque masivo de 137 naves españolas
cargadas de cañones contra 63 navíos de guerra ingleses. No es toda la tropa, eran los barcos armados. Hubo muchos otros barcos de las dos partes, pero estos eran los que estaban armados. 137 contra 63. Con un violento ciclón estacionario, Dios deshizo a la armada invencible. El rey Felipe II, cuando dejó un comentario escrito sobre esta debacle, porque era imposible que perdieran. Imposible. La reina de Inglaterra de ese tiempo, Isabel, llamó al pueblo a clamar a Dios y a orar para que Dios hiciera un milagro. Y el pueblo de Inglaterra clamó a Dios porque la armada que venía hacia ellos no la podrían vencer. Y así se lo dijeron a Dios: Señor, esta es una armada que no podemos vencer, necesitamos de ti. Inesperadamente, los primeros ataques sorpresa acabaron como barcos náufragos chocando contra las costas. Sí, un ciclón estacionario que duró meses. O sea, un ciclón, tú y yo sabemos que hay ciclones que viene un ciclón y duran días o horas. Se va, ya pasó. Pero un ciclón que dure meses. Un ciclón estacionario que estuvo ahí y demolió, hizo pedazos la armada invencible. El rey Felipe II dijo: yo salí a luchar contra humanos, no contra los elementos, comentó. Claro, finalmente incrédulo, ¿no? Perdón, católico. Siguiente. Me refiero a que de ninguna manera le iba a dar la gloria a Dios, porque eso implicaba que perdió porque los otros sí tenían a Dios y ellos no, ¿no? Entonces no podía generar esa implicación. La Revolución Francesa, ¿cómo que tiene que ver la Revolución Francesa? 1789 a 1804, cuando por el famosísimo el consulado, el grupo de personas que gobernaba Francia a partir de 1800, Napoleón tomó el poder y decretó, aquí lo dice: tras una terrible permanente persecución católica en Francia contra cristianos protestantes desde 1184. O sea, más de 600 años. En 1793 la Revolución Francesa deshizo el amplio control y poder católico, y en 1804 Napoleón reconoció el derecho de libre culto a las iglesias cristianas protestantes. Antes las iglesias cristianas protestantes estaban contra la ley. A partir de ese día, las iglesias cristianas podían practicar su culto sin ningún tipo de persecución. Ya no eran ilegales. Siguiente. Segundo gran despertar, 1790 hasta 1960. Mira el tiempo que abarcó. Ante una extensa diversidad de corrientes humanistas que se oponían a glorificar, obedecer y honrar a Dios, el Creador propició un despertar mundial de la fe a través de predicadores en todo el mundo. Sí, de pronto surgió toda una corriente de pensadores humanistas que hicieron a Dios a un lado. ¿Por qué? Porque se les dio la gana. Claro, esa fue la herencia de la Revolución Francesa, de la era de la Ilustración, con Voltaire, Rousseau, Danton, Diderot, todos ellos. Bueno, pues ¿qué crees que sucedió? En la época de Sigmund Freud, en la época de Nietzsche, en la época de todos estos pensadores, Marx, Dios levantó a Moody, a Spurgeon, a Finney, a Judson, a Evans, a Martin, a Taylor, a Wesley, a Carey, a Graham, a Torrey, Livingston, Peyton, Goforth y muchos más,
que con todo fervor llevaron la esperanza de Cristo a millones de personas. Tú dirás, oye, ¿entonces acaba aquí? No, Oscar. El remanente clandestino, 1980 al 2020. Inesperadamente, los famosos y tradicionales países misioneros, líderes en iniciativas y financiamiento, dejaron de serlo. Reino Unido, Alemania y los Estados Unidos votaron de pronto una estafeta que recogieron de forma inesperada Corea del Sur, la India y muchas naciones africanas y latinoamericanas, entre ellas México, surgiendo así sorpresivamente en el siglo XXI el despertar de un remanente clandestino inesperado, humilde y fiel. Dios sigue teniendo siempre un remanente fiel. Miguel Vera, un discípulo de Cristo que tiene una empresa que se llama Biblia Saba y que encuaderna estas Biblias con estos acabados. Es un acabado que se llama acabado inglés. Aprendió a hacer esto a través de personas que conoció en su negocio de Biblias, de encuadernación de Biblias, y se especializó en ellas y lo aprendió precisamente de algunos artesanos ingleses que le dieron ciertos tips. En una junta que tuvo en una de las reuniones de dirección de las Biblias de una comunidad de cristianos, se presentaron las editoriales y se acercó el director de las Biblias Thompson, famosísimas, que se dedicaban a hacer los acabados preciosos como ves este. Y le dijo, nosotros tiramos a la basura lo que tú estás haciendo ahora. Tú recogiste de nuestro bote de basura el acabado precioso. Nosotros ahora agarramos los plásticos y hacemos con máquinas lo que tú haces a mano. Nosotros tiramos a la basura el proceso y tú lo recogiste de la basura y lo sigues haciendo. Solamente es una ilustración de esto. Tiraron la estafeta y nosotros la hemos levantado. Con un espíritu, un corazón. Corea del Sur tiene una cantidad de misioneros que no tienes idea. África está generando misioneros que no tienes idea. Claro, ¿quién llegó a predicar a África? Los misioneros del Reino Unido, de Alemania y de Estados Unidos. Pero dejaron de hacerlo. Se apagaron. Y ahora los africanos, los latinoamericanos y los asiáticos están levantando misioneros que están yendo a Estados Unidos, al Reino Unido y Alemania a predicar el Evangelio. Sí, parece que, ¿no? Parece una serie de estas de... Exacto. Y la gente dice que estamos locos. O sea, ¿qué pasó? Bueno, esta es la realidad hoy. Este es el estatus de hoy. Siguiente, Oscar. Pero siempre ha habido un remanente fiel. Coreanos, sí, los coreanos del sur están impresionantes. Dios siempre ha cuidado de mantener en todo tiempo un remanente fiel en cada época de la humanidad, anunciando su puerta de salvación para librarnos de la esclavitud del pecado. En esta época en la que la dimensión del pecado ha traspasado lo inimaginable y cada vez es más normal vivir escenarios de asesinatos, secuestros, narcotráfico, trata de blancas y niños, robos de todo tipo de fraudes, queda aún un remanente fiel que guarda el buen depósito de la palabra de Dios como un tesoro del que Dios ha tenido parte, le ha hecho parte, pero sabiéndose indigno de esta distinción. O sea, este remanente cada vez más entiende que no somos dignos de esta distinción.
Ninguno de los que estamos aquí somos dignos de esta distinción. Si estamos aquí es por la dignidad del amor de Cristo. Él nos ha hecho dignos. Nuestra fidelidad hacia Dios es mucho más que una solicitud de Él. Se trata de una necesidad indispensable del alma. No puede evitarse el pecado sin Dios, porque el pecado es consecuencia de la ausencia de Dios. Definitivamente. Oscar. Tom. Romanos 6, 16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Cosas técnicas, no sé ni qué hizo, pero algo hizo. Muy bien, gracias, Oscar. Definitivamente, cuando nos presentamos como esclavos para alguien, es para obedecerle. Sea del pecado para muerte o de la obediencia a Dios para justicia. Adelante. Siguiente. La esclavitud del pecado ha llevado a la humanidad al catastrófico escenario en el que hoy vivimos. La sobreexplotación de los recursos naturales motivada por la codicia y la avaricia, así como la permanente guerra por el control y el poder del mundo, ha llevado al planeta al límite y al final hemos comenzado a cosechar el inicio de nuestra propia aniquilación. Este es justamente el estado del mundo con el que inicia el Apocalipsis. Primero, con una iglesia que después de ser amonestada y probada, ha sido arrebatada directamente a la presencia de Dios en la eternidad. Y, por otro lado, una sociedad en la tierra que ha determinado llevar su necedad hasta las últimas consecuencias y que terminará luchando cara a cara contra su Creador. La necedad de la esclavitud del pecado llegará hasta el límite de la paciencia de Dios. Eso es lo que describe el Apocalipsis. Siguiente. Tom. Mateo 24, del 21 al 22. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así es. El límite de la paciencia de Dios. El hombre en su necedad va en su locura, está dispuesto a acabar con el planeta. La gente que tiene tomates y que le sobraron y no los puede vender, prefiere que se pudran. A regalarlos. ¿Cómo te los voy a regalar? Que se pudran. ¿Cómo voy a cuidar al mundo? No, ni tú ni yo lo destruyo. Espérame. Te aprieto un botón, pues te aprieto el otro. Yo aquí aprieto también y yo también aprieto. A ver, ¿qué? Oye, vamos a destruir el planeta. ¿Qué me importa? Ese es el hombre. Ese es el hombre. Hay gente que así choca su auto. Nada más para mostrarle a la persona que venía mal. Le acelero, ¡pam! Oye, ¿me veías? ¿Por qué aceleraste? Para enseñarte que venías mal. Okay. Wow. Ese es el ser humano. Ese, a niveles bomba atómica, es el mismo. Y lo mostrará. Lo va a demostrar. Siguiente, Oscar. Bien, segundo tema, la Cristo.
toda la deuda pagada. Vamos a ver esto. Adelante, Oscar. Ya hemos visto esto el pasado, hablamos de la muerte de Cristo, pero vamos a ver otro ángulo de este tema. Tom. Romanos 6, del 6 al 7. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Es el mismo pasaje con el que arrancamos. Otra vez lo estamos citando porque este es el tema precisamente que estamos tratando. Adelante. Tom. Romanos 7, del 24 al 25. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Así es. Todos tenemos este problema. Unos más a la derecha, otros más a la izquierda, unos más arriba, otros más abajo, pero todos tenemos el mismo padecimiento. Siguiente, Oscar. En este segundo tema de nuestro estudio de hoy, examinaremos desde otra perspectiva la muerte de Cristo. Hemos ahondado ampliamente en el logro que su redención alcanzó en nuestra vida, pero hoy nos enfocaremos concretamente en nuestra liberación del pecado. Dios permanece en un estado absoluto de santidad y no tiene relación alguna con el pecado. El pecado es una manifestación hecha consciente de la separación definitiva del estado de santidad, que una vez efectuado ubica a la persona en un estado de pena de muerte, porque el estado de santidad obliga a una observancia proba de la justicia de Dios que deberá desahogarse desde el espectro eterno con toda alma pecadora. O sea, Dios no tolera el pecado y la justicia de Dios no tolera el pecado. Por lo tanto, cuando nosotros pecamos, decidimos separarnos para siempre de la santidad de Dios, porque el estado de santidad es uno. Claro, el hombre nació en un estado de pecado per se, pero cada uno de nosotros elegimos ese estado cuando pecamos por primera vez. Por lo tanto, una vez efectuado el pecado, nos ubica en un estado de pena de muerte, el infierno, pena de muerte, porque el estado de santidad obliga a una observancia proba, limpia, pura, absolutamente imposible, que no tiene mancha siquiera, de la justicia de Dios, que deberá desahogarse desde el espectro eterno en toda alma pecadora. Siguiente, Oscar. Tom. Romanos 6, 23a. Porque la paga del pecado es muerte. Así es. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia, la destrucción. Siguiente, la separación de Dios. La incredulidad de la humanidad nos ha engañado, haciéndonos creer que el universo, incluida la tierra, existe en Dios, continuar permanentemente en una separación de Dios sin consecuencia alguna. Sin embargo, la conciencia de cada persona sabe que esto no será así, y que en el tiempo señalado, tarde o temprano, la justicia de Dios nos alcanzará. Yo era ateo de ateos, yo era el ateo más ateo de toda mi familia es atea, todos los Mora, el 90% son ateos, y yo era el ateo de ateos. Y yo sabía que tenía que dar cuenta. Recuerdo aquel día que le di un folleto a una persona en un bazar que estaba esperando. Fueron mis hermanos al bazar, yo los estaba esperando en el auto y vi que venía caminando un chavo, ¿no? Un tipo así medio Woodstock, ¿no? La onda del Woodstock. Pelo largo, ya sabes, ¿no? Medio Jesucristo superestrella, así. Y que le doy el folleto y digo, vente, léelo. Tiene un mensaje importante.
No importa. Pero te estoy diciendo que soy ateo. Léelo. Se fue muy enojado. Dije, Dios, gracias. Lo va a pensar. Porque sabe que yo lo era. Así es. Yo estaba seguro de esto. Que yo iba a tener que dar cuenta finalmente. Que tarde o temprano lo que yo había hecho iba con alguien, no sabía cómo, pero yo sabía que una vez que partiera la eternidad iba a enfrentarme con algún ente que me iba a pedir cuentas y que mis cuentas no estaban bien. Toda la creación depende de Dios y debido a Él permanece. En ella ha puesto fronteras que llevan inevitablemente hasta Él. Existen tres cosas fundamentales, básicas, primarias, que en pleno siglo XXI ningún científico ateo puede aún explicar y jamás lo explicará. El origen de la vida, el origen de la materia y el principio de la energía. ¡Cuac! ¡Pip! Oye, no, pero es que las moléculas... Ajá. ¿Cómo empezó? ¡Cuac! Todavía están discutiendo la materia oscura para ver si es el bosón de Higgs. ¿Tú sabes cómo descubrieron el bosón de Higgs? En papeles, en números. Los números. Ah, mira, aquí pasó el bosón. Así fue. Explicar el bosón de Higgs porque es muy complicado poderlo decir. Pero todavía los científicos no se ponen de acuerdo cómo es que la materia puede existir porque los átomos no forman materia. No lo pueden entender, los átomos no forman materia. No pueden entender cómo la materia existe si los átomos no forman materia. Entonces tiene que haber un accidente un poco invisible que genere la materia porque los átomos no forman materia. Entonces, la materia es como un milagro. Entonces no pueden entender cómo los átomos que no forman materia, forman la materia. ¿Cómo? Entonces están que la materia oscura, traen un rollo, pero no pueden explicarlo, ni lo van a poder explicar. Porque hay un versículo que lo sentencia, vamos a leerlo. Proverbios 25:3. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Solo él sabe qué está haciendo, pero muy bien. Para la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra y para el corazón, para lo lejano y para lo diminuto, no hay investigación. Para lo macro y para lo micro, no hay investigación. Vaya que Dios lo ha mostrado y lo ha demostrado. Teniendo los aparatos más modernos en donde ya el microscopio electrónico pudiera enfocar con precisión, y ya lo hay. Por primera vez se tomó una foto de los electrones en alta resolución, por primera vez. Acaba de pasar hace unos cuantos días, 5 días máximo. En una revista se publicó. Claro, esta científica ya es digital y se publicó la primera foto en alta resolución de electrones. ¡Wow! Y todavía no podemos saber por qué la materia existe. ¿Cómo se forma la materia? Ya no se formó en un inicio. ¿Cómo se forma hoy? Sí. Espérate, es que si no, me vas a tener que obligar a repetir en internet todo lo que digas. Fíjate que el otro día prendí la tele y hay un programa, una conductora que tenía varios
personajes, pero muy jóvenes, 30 años, 28. Eran como 5. Entonces le hice la pregunta: ¿a ustedes qué les ha sucedido de las preguntas que les hace la gente? ¿Sí? Y el otro le dicen: tú dime una. Y mueve la cabeza y dice: no, así como que le daba pena, ¿no? Fíjate que me han hablado para unos jóvenes para decirme que la tierra es plana, que no creen que sea redonda, porque entonces como el agua, ¿sí? Si fuera redonda, como el agua se detiene y no se cae, y las personas también, ¿no? Bueno, pues Entonces, ¿y cómo que estaba la tierra en medio de la nada girando? ¿No? sí. Exacto. Actualmente en este siglo que se supone que Sí. Bueno, Eso ya eso está muy te aclarado. sorprenderías, te sorprenderías. sí, Esa es una nada más. Te sorprendería. Exacto, ¿cómo no se caen los que están abajo? Exacto. Sí. ¿Cómo los chinos Y el no se agua, caen? el agua, ¿cómo Si no se nosotros cae? estamos arriba, ¿cómo los chinos no se caen, no? sí. Exacto. Sí, no, pues sí. Siguiente, Oscar. Tom. Romanos 2, del 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Esto es lo que a mí me pasó. Yo sabía que tenía que dar cuenta, porque mi conciencia me lo recordó. Pero una y otra vez, yo no estaba tranquilo, no sabes. Siguiente. Toda la creación fue puesta bajo el resguardo y responsabilidad de Adán, pero éste cayó en la seducción del pecado y condenó así a toda la creación a su cargo, a la destrucción eterna en el tiempo del fin. A través de la Escritura, Dios anuncia dos aspectos clave que son el eje de su palabra: la condenación y final destrucción de toda esta creación y la creación de nuevos cielos y una tierra nueva. Dicho de otra forma, el pago final del pecado en la destrucción eterna y la salvación final y eterna en una nueva creación. Aquí entra entonces la importancia y gran trascendencia de la muerte de Cristo, cuya muerte significa el puente de salvación tanto de nuestra vida de pecado como del infierno. Así es. También de nuestra vida de pecado. Siguiente. Tom. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aquí está. Todo va a ser destruido en un enorme, eterno lago de fuego. Todo al final será destruido. Siguiente, Oscar. Tom. Colosenses 2, del 13 al 14. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne,
Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. En la cruz lo clavó completamente ese documento que nos acusaba. Perdón absoluto, perdón total. Su muerte sirvió de puente para lograr con ella la muerte de nuestra muerte, como lo hemos... Siguiente, Oscar. Adelante, como lo vamos a leer ahora. Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Yo seré tu muerte, oh muerte. Su muerte mató nuestra deuda y mató las consecuencias de nuestra deuda, o sea, nuestra muerte. Tu muerte está muerta en la muerte de Cristo. No hay muerte para ti y para mí. Él mató nuestra muerte. Pero no porque seas por tus obras, porque tus obras hayan hecho algo para ello. Simplemente porque Dios te ama y decidió llevarlo a cabo, sin ningún mérito nuestro. Adelante, Oscar. Es en esta dimensión que podemos ubicar la magnitud de la redención de Cristo por nuestros pecados. Simplemente ninguno de nosotros teníamos posibilidad alguna de evitar el castigo de destrucción eterna en el infierno. Por el contrario, nuestro orgullo, egoísmo y arrogancia son el combustible perfecto para hacer que las llamas del fuego eterno se multipliquen. Aquel día que hice una cita con mi maestro de la Biblia cuando estaba empezando la vida cristiana, porque yo estaba temeroso a ver si yo estaba bien, estaba mal. Quería que él me fuera coachando, ¿no? Voy bien, voy mal. Entonces le hice una cita nada más preguntarle cómo voy. Y me dijo, ¿en serio me hiciste una cita para preguntarme cómo vas? Bueno, pues te voy a contestar. ¿Cómo te veo yo? Como una persona orgullosa, egoísta, arrogante. Pero yo también lo soy. Por lo tanto, necesitamos de Cristo para que cambie nuestra vida. Esta es una lucha que no acaba. Nunca habrá un momento en el que yo pueda decir, ya la hice. No. Ese momento lo logró Cristo en la cruz. Pero nosotros en nuestro día a día estamos batallando con nuestra naturaleza hasta el día de la eternidad, hasta que estemos en su presencia. Y ahí entenderemos que no había nada que pudiéramos hacer más que entregarle nuestra vida. Teniendo la humanidad todo en contra, tuvo a Dios a su favor. Esto fue más que suficiente para abrir una puerta de salvación. Al querer Cristo por voluntad propia, entregar su vida por nosotros y evitarnos así el pago eterno por nuestros pecados, cumpliendo en él el desahogo total de la justicia perfecta de Dios, allí fue donde la justicia y la misericordia se besaron. ¿Cómo se pueden besar la justicia y la misericordia que no tienen nada que ver? Son completamente opuestos. ¿Cómo se pueden besar la justicia y la misericordia? ¿Qué los puede conciliar? El pago de amor por nosotros. El pago de justicia de amor por nosotros, por misericordia. Entonces ese pago de justicia por amor unió en un beso eterno
a la justicia implacable con la misericordia infinita de Dios. Oscar. Tom. Salmo 185, 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Todo ahora ya está bien. Finalmente hemos llegado al punto en el que todo está bien. Pero quien lo hizo bien fue Él. No te empeñes tratando de hacerlo en tus fuerzas porque no lo vas a lograr. Necesitas entregarte a la gracia de Cristo para que Él lo haga. Lo vamos a ver más adelante, Oscar. Tom. Hebreos 10, del 6 al 8. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dijo Jesús, yo quiero pagar. Yo quiero pagar. Él quiso pagar. ¿Por qué? Por amor. Trata de explicar el amor. Yo creo que no existe una ilustración más grande que la cruz del Calvario. ¿Por qué quiso identificarse con el pecado de manera eterna? ¿Por qué quiso pagar un castigo eterno por nosotros? Por amor. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Oscar. Tom. Juan 10, del 15 al 18. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo de mí mismo la pongo. Quiero pagar. ¿Por qué? Porque te amo. Yo quiero pagar, dijo Jesús. Yo quiero pagar. La misericordia y la justicia en un beso eterno. Oscar. Salmo 85. Es que los estaba poniendo a prueba. No es cierto, yo me equivoqué, perdón. Fue un error de dedo, perdón. Es Salmo 85, 18, del 15 al 18, perdón. No, 85. Gracias, Oscar. Perdón. Ok. Bien, los tres toques en esta ilustración que preparé son los tres toques de Dios en la historia de la humanidad. Primero, la creación, después la salvación y por nuevos y tierra nueva. Los tres toques donde Dios ha intervenido de manera directa con su presencia, donde ha metido la mano para hacer. Primero creó las cosas que conocemos. Después Él personalmente vino a pagar por nuestros pecados. Y finalmente creará cielos nuevos y tierra nueva. ¿Para qué? Para evitarnos el camino natural que tienen nuestro estado de pecado, el infierno. Es ahí donde Él tuvo que intervenir para evitarnos ese destino. Oscar. Vamos al tercer tema, libertados del pecado. Adelante, Oscar. Tom.
Juan 8, del 34 al 36. Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Así es. Si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Vamos a adentrarnos aquí, Óscar. Finalmente alcanzamos la libertad en Cristo, pero esta no será perfecta hasta ser librados de nuestra antigua naturaleza, este cuerpo de muerte. Será en la eternidad cuando alcanzaremos la perfección de esta libertad y podremos al fin experimentar la estatura de la plenitud de Cristo sin reservas, hacia un crecimiento eterno en el conocimiento pleno de la naturaleza de Dios, de la que para siempre seremos parte. Mientras tanto, regresando a la tierra, en nuestra vida temporal, aquí en la tierra, la gracia de Dios nos permitirá tener preciosas victorias en contra del yugo de nuestra carne y liberarnos así de su. Nos enfocaremos en tres frentes principales: el orgullo, las pasiones y la avaricia. El orgullo, las pasiones y la avaricia. Óscar. Tom. Gálatas 5, del 19 al 25. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa es la moraleja final. Si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Siguiente. Bien, el orgullo. Todos estos arranques, las posturas que consideramos irreconciliables, los rencores, es que me hizo, es que me dijo, es que no sé qué. Cualquier pretexto para tener esta actitud. Escoge con la que a lo mejor con dos, a lo mejor con todas, la que quieras. Esto es antagónico al fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor y todas sus derivaciones, amor y todo lo demás, gozo, paz, que habla de nuestra relación personal con Cristo, que es paciencia, benignidad, bondad hacia los demás, fe, mansedumbre y templanza hacia nuestra relación de nosotros hacia Dios, ¿no? Primero de Dios hacia nosotros, amor, gozo y paz, después de nosotros hacia los demás, paciencia, benignidad, bondad y finalmente de nosotros hacia Dios. Ese es el fruto del Espíritu, pero se resume en una palabra: amor. Esto no tiene nada que ver con el amor. Cuando tú menosprecias a otros, cuando lo ves hacia abajo, cuando crees que eres mejor que otros, cuando murmuras es porque crees que eres mejor que otros, cuando estás juzgando, crees que eres mejor que otros, cuando discutes, crees que tu postura es la correcta y la otra es la equivocada, créeme que no hay ningún premio si tú tienes la razón. Todo es orgullo. No existe el premio.
es mejor que dobles las manos. Decía un pastor que ya está con el Señor y que yo quise mucho. La clave del matrimonio es aprender a recoger las migajas que tú no tiraste. O sea, perdonar, no tomar en cuenta, cambiar tu actitud, dar la razón. Es que no la tiene. ¿Y qué? ¿Quién la tiene? Yo pregunto, ¿quién la tiene? Si todos salimos de cualquier galera pirata, yo no sé qué galera pirata estabas tú, pero todos somos piratas ante Dios. Todos tenemos un pasado de piratas. Todos somos pecadores. ¿De qué galera pirata saliste? No me digas, no, pues yo salí de la, no sé, de la selectiva. Pues es una galera pirata selectiva. Yo nací de la galera de los punks. Pues está bien, pero es una galera pirata de los punks. Pero es una galera pirata. Todos salimos de una galera pirata. No hay mejores, no hay peores. Todos estamos fritos. Todos estamos mal. Todos somos falladores. Necesitamos misericordia. Necesitamos perdón. Necesitamos amor. Esto no. Yo te voy a decir algo. Habla con Dios sobre esto. Que su Espíritu Santo lo haga pedazos. Si estás atorado aquí, hazlo a un lado porque esto te está privando de una maravillosa libertad en la vida con Cristo. Siguiente. Bueno, las pasiones. ¿Qué digo? Si tú estás atorado aquí, también tienes un gran pendiente con Cristo. Es el momento en el que puedes reconocer ante Dios y arreglar esta situación. Cualquiera de ellas. Y claro, y las derivadas de la misma, porque también tiene sus derivadas, todas las derivadas que puedan salir de aquí. El mundo Malboro, el ambiente de Carta Blanca, lo que quieras. Todas las derivadas. Arregla esto con Cristo. Está limitando tu gozo con Cristo. Estás siendo esclavo, no te quieres liberar. Libérate con Él. Oscar. Y por supuesto, la avaricia. Es correcto trabajar para ganar dinero. El gran problema es que el dinero sea tu brújula. Ahí tenemos un problema. Si tu plática, mira, el termómetro es sencillo. Si cuando te sientas a la mesa estás hablando de dinero, estás frito. Estás aquí. Perdón, con todo respeto, estás aquí. Estás ahí, mira, en la imagen de la moneda. Esto es un asunto divino. Haz tu trabajo, sé diligente, cumple tu parte y Dios se encargará de todo lo demás. Estoy hablando de que todos debemos ser diligentes. No tengo nada en contra del dinero. Tengo todo en contra del amor al dinero. También la Escritura lo menciona. El problema es que estés olfateando, ¿no? Y necesito más, necesito más, necesito más. He ahí el problema. Oscar. Bien, es tiempo de tomar decisiones drásticas contra el pecado y hacia la entrega y la santidad. No sobra insistir que esta convicción no debe depender de nuestra capacidad humana, sino de la gracia y el poder de Dios para lograrlo. De nosotros solo se requiere nuestra férrea e implacable dependencia de Dios. La gracia hará el resto. La libertad contra el yugo del pecado ha sido consumada por completo en la cruz, pero de nuestra entrega a la gracia divina depende que pueda concretarse en nuestra vida. Solo en esta libertad podremos disfrutar de una buena y santa relación con Cristo, y de esta decisión personal depende la cosecha
que mañana levantaremos. Vamos a las conclusiones, Oscar, si eres tan amable. Tom. Romanos 8, del 36 al 39. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que puedas hacer para separarte del amor de Dios. Él te va a seguir amando. Él ya decidió amarte. Oscar, conclusiones. Número 1, recuerda que nuestra fidelidad hacia Dios es mucho más que una solicitud de Él. Se trata de una necesidad indispensable del alma. Número 2, no lo olvides, ninguno de nosotros teníamos posibilidad alguna de evitar el castigo de destrucción eterna en el infierno. Por el contrario, nuestro orgullo, egoísmo y arrogancia son el combustible perfecto para hacer que las llamas del fuego eterno se multipliquen. Y número 3, ten siempre presente que la libertad contra el yugo del pecado ha sido consumada por completo en la cruz, pero de nuestra entrega a la gracia divina depende que pueda concretarse en nuestra vida. Finalmente, el versículo con el que siempre nos despedimos, Tom. Mateo 5, 48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Así es. Por tanto, sean ustedes perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Muy bien, ¿alguna pregunta? Si no, vamos a dar gracias.